Buenos días, feliz mañana de domingo. Esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Es para mí un placer estar con ustedes. Vamos con las noticias. Aumenta a 16 el número de muertos por los fuegos de Los Ángeles. Las llamas han afectado a cerca de 10.000 estructuras y los bomberos controlan uno de los 4 principales focos de los incendios. Sin embargo, el viento vuelve a tomar fuerza. Croacia vuelve a las urnas este domingo, segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentan a Zoran Milanović, el actual jefe de Estado y opositor al primer ministro, con el candidato Dragan Primorac, que cuenta con el apoyo del conservador partido gobernante. El ejército de Israel mata al menos a 28 personas en la franja de Gaza en las últimas 24 horas y tras 100 días de asedio en el norte del enclave, 5.000 residentes han sido asesinados o están desaparecidos, mientras avanzan nuevas negociaciones en Qatar. Iniciamos las noticias en Estados Unidos porque son ya 16. Aumentó el número de las víctimas mortales de los incendios que arrasan el sur de California y que han afectado al menos a 10.000 casas u otras estructuras. El periódico Los Angeles Times informa que uno de los 4 focos principales de los incendios ya está controlado en un 90%, mientras los meteorólogos advierten que los vientos van a volver a ganar intensidad en las próximas horas. Más en el siguiente informe. Las llamas siguen acechando Los Ángeles y la atención ahora está puesta en el exclusivo barrio Pacific Palisades, en donde los residentes recibieron alertas de un posible empeoramiento de las condiciones climáticas. Las autoridades afirman que siguen trabajando para contener los incendios forestales. En primer lugar y ante todo, estamos centradas en nuestras necesidades urgentes para mitigar estos devastadores incendios forestales. Nuestra máxima prioridad sigue siendo salvar vidas y proteger la propiedad. En segundo lugar, estamos comprometidas con trabajar juntas en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de la comunidad. A pesar de que las condiciones climáticas mejoraron ligeramente el viernes, se esperan nuevas condiciones adversas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los fuertes vientos de Santa Ana, en gran parte responsables de la extensión de los incendios, podrían regresar pronto. Estos vientos, combinados con el aire seco y la vegetación seca, mantendrán alta la amenaza de incendio en el condado de Los Ángeles. En ese panorama, los residentes siguen en estado de shock por lo que han presenciado en los últimos días. Todos mis mejores amigos han perdido sus hogares, pero bueno, están vivos. Entre tanto, las autoridades continúan investigando las causas que originaron las conflagraciones y aseguran que es posible que en los próximos días aumente el número de víctimas fatales cuando se pueda revisar casa por casa. Pasamos a Haití, donde hoy se cumplen 15 años ya del terremoto que afectó al país caribeño. El 12 de enero de 2010, recuerden, un sismo de magnitud 7 causó cerca de 300.000 muertos y devastó la capital, Puerto Príncipe. 15 años después, los haitianos viven con miedo de que se produzca de nuevo un desastre de este tipo que agrave además la crisis económica y de seguridad actual. 15 años han pasado, pero el día del 12 de enero de 2010 sigue atormentando a Alson Doelus. Este haitiano sobrevivió a pesar de haber pasado 5 horas bajo los escombros de su casa destruida. Ese día, Alson perdió 3 de sus 4 hermanos. El recuerdo le sigue doliendo. 15 años después, cada vez que se acerca el 12 de enero, pienso en la ausencia de mis hermanos. Incluso cuando era pequeño teníamos una gran amistad, crecimos juntos, pero ahora los he perdido y cada año en esta fecha no puedo dejar de pensar en ellos. El terremoto de 2010 es una de las catástrofes naturales más mortíferas de la historia. Cobró la vida de cerca de 300.000 personas y dejó a Puerto Príncipe, la capital, destruida en gran medida. 15 años después, los haitianos siguen temiendo que se replique el desastre, mientras el país se encuentra azotado por la violencia de las pandillas y el sistema de salud casi colapsado. Una catástrofe de tal magnitud tendría consecuencias aún mayores.
Hoy la situación es aún más catastrófica que en 2010 en términos de salud. Si hay un terremoto, ¿a dónde hay que llevar a los heridos? A los hospitales, a los centros de salud, pero ¿qué hospitales tenemos en este momento? El Hospital General está destruido, el Bernard Maps está en ruinas y todos los centros de salud se han derrumbado. En 2021, otro terremoto afectó al país caribeño, uno de una magnitud de 7.2 en la escala de Richter y que dejó más de 2.200 muertos. Cambiamos de tema, vamos a Croacia porque el país vuelve a las urnas este domingo para elegir a su presidente, una figura que allí tiene sobre todo funciones de representación y política exterior. La segunda vuelta presidencial enfrenta por un lado al actual presidente, Zoran Milanovic, que obtuvo el 49,1% de los votos en la primera vuelta, con un discurso crítico con la OTAN, la Unión Europea y la asistencia militar a Ucrania. Además, es opositor al primer ministro y a su gabinete, que apoyan al otro candidato. Hablamos de Dragan Primorac, quien cosechó un 19% de los apoyos en la primera vuelta. Ambos hombres ya depositaron su voto. No hay nerviosismo, estas son las últimas elecciones. He participado en todas las elecciones hasta ahora con la expectativa de la victoria y como político de partido siempre he tenido posibilidades de ganar. Una vez esa victoria se consiguió de forma abrumadora, poderosa y ahora, como siempre, aspiro al triunfo y mantengo la fe en el éxito porque me considero merecedor de ello y porque creo que es importante. Las expectativas son tales que en un corto periodo de tiempo he intentado presentarme de la mejor manera posible en lo que yo caracterizaría como unas elecciones inusuales, dado el volumen sin precedentes de falsedades difundidas, lo que no ha sido fácil de gestionar. Los únicos responsables de la toma de decisiones serán los ciudadanos de Croacia. Cualquier otra cosa sería innecesaria. Ponemos la mirada ahora en la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel ha matado al menos a 28 personas más en las últimas 24 horas. Por otro lado, fuentes médicas denuncian que tras 100 días de asedio total en el norte del enclave, 5.000 personas han sido asesinadas o están desaparecidas. Por otro lado, el medio Times of Israel informa que 4 soldados israelíes han muerto en Beit Hanun, lo que eleva el número de bajas entre el ejército de Israel a 10 en la última semana. Mientras en Qatar siguen las negociaciones para una tregua y un intercambio de cautivos. Según lo trascendido, persiste sin embargo el desacuerdo sobre el futuro de la Franja de Gaza. Hamás sigue pidiendo que Israel firme su retirada, algo que Tel Aviv ha rechazado, ya lo saben, repetidamente. Pasamos a Arabia Saudita, que es escenario del cambio de rumbo político en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. El nuevo ministro de Exteriores sirio se reunirá este domingo en Riad con los ministros de Exteriores también y jefes de la diplomacia, tanto de la Unión Europea como de Medio Oriente. Sobre la mesa están, entre otras cuestiones, las sanciones que Occidente impuso a Damasco durante el gobierno de Assad y que ahora propone reorientar. Las sanciones contra los aliados de Assad, que cometieron graves crímenes durante la guerra civil, deben seguir vigentes. Pero Alemania propone adoptar un enfoque inteligente de las sanciones que proporciona un alivio repetido a la población siria. Los sirios necesitan ahora una rápida y efectiva transición de poder. En otras noticias, el ejército sudanés ha anunciado su entrada en la ciudad central de Wad Madani y la expulsión de sus rivales paramilitares. Si la maniobra se completa con éxito, supondría el mayor avance del ejército regular en el conflicto, que dura ya casi 2 años. Escenas de celebración en Puerto Sudán, sede del gobierno controlado por el ejército sudanés. Civiles y soldados de la ciudad salieron a las calles aclamando este anuncio del ejército. La dirección de las Fuerzas Armadas felicita a nuestro pueblo por la entrada de nuestras fuerzas en Wad Madani esta mañana. Ahora están trabajando para limpiar los focos rebeldes que quedan dentro de la ciudad. El sábado el ejército sudanés publicó este video en las redes sociales, que dice mostrar tropas dentro de la ciudad de Wad Madani. El líder de los rivales paramilitares del ejército ha reconocido la derrota, pero insistió en que la lucha no ha terminado. Hemos perdido Wad Madani, pero la recuperaremos. La gente solo necesita reagruparse, reorganizarse y reevaluarse. Madani es un cruce estratégico de importantes carreteras de abastecimiento que unen un puñado de estados. La ciudad es la capital del estado de Al Jazira, en manos de las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido o RSF desde hace poco más de un año. Si Al Jazira es reconquistada en su totalidad, podría marcar un momento decisivo en el conflicto.
Desde que estallaron los combates en abril de 2023, más de 12 millones de personas han sido desplazadas y más de la mitad de la población del país sufre malnutrición aguda. Según una misión de la ONU, tanto el ejército sudanés como las RSF han cometido abusos que podrían equivaler a crímenes de guerra. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.